Amigos, la bienvenida para todos, bienvenidos a otro capítulo más de Elixir con Amigos. Bueno, hoy ya ustedes lo vieron en la portada, ya ustedes lo vieron en el título del capítulo que vamos a tener hoy. Hoy nos complace estar con una persona que marcó al Deportivo Táchira, con una persona muy querida también acá en nuestra ciudad y por toda la afición amarilla y negra, el señor Breiner Castillo. Breiner, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va Bienvenido a todo? San Cristóbal otra vez. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy contento, feliz de volver a una tierra que me dio mucho como persona, como jugador, a mí y mi familia, y a una hinchada que obviamente recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento con el equipo. Creo que estamos en un torneo maravilloso, un torneo que todos los clubes de Sudamérica quieren competir. Entonces, feliz de este momento, de disfrutarlo y que ojalá pues podamos también ganarlo. Antes de arrancar bien con el tema, aquí en Elixir algo toman los invitados. No sé qué quieres tomar, café, agua, refresco. Te recibo un café ¿Un café? Sí. Negro, latte, con leche. negro. Negro. Sí. Un café negro y a mí me traes un latte. A mí me traes un latte. Bueno, Breiner, ya tu segundo año en Tolima, ¿no? Tu segundo año. Sí, ya estoy caminando ya el segundo año en un club también espectacular, trabajando, aportando. Entonces muy contento también porque nos ayuda también día a día también a crecer. ¿Cómo es la sensación de volver a San Cristóbal? ¿Ya habías venido desde tu última etapa en Táchira o no habías tenido la oportunidad? No, han pasado 13 años, creo que he estado, uno dice que muy ligado al club porque Sí. aniversario, felicitamos siempre, cada que puedo estoy pendiente de los clásicos, los partidos importantes que el club ha disputado, siempre haciendo también mucha fuerza. No haya podido venir, con muchas ganas siempre de hacerlo y ahora el fútbol pues me da esta oportunidad. Breiner, ¿qué tiene Táchira? ¿Qué tiene Táchira que, en el caso tuyo, que apenas estuviste una temporada, que los jugadores se van, o en tu caso, que los jugadores se van, no siguen y siguen todavía ligados, todavía quedan como enamorados del club? Yo creo que uno, donde uno es feliz, donde uno es bien tratado por la gente, creo que uno empieza a ganarse ese cariño hacia uno y uno hacia ellos. Y yo creo que la pasión del hincha, de cómo fueron conmigo, como te digo otra vez también con mi familia. Después obviamente la entrega que uno le da al equipo, de ver cómo es retribuido. O sea, todo ese día a día lo lleva a uno a eso, ¿no? A que uno tenga ese cariño por el club. Después, como se dio mi despedida y la gente como me lo agradeció también, creo que todo eso generó ese cariño que al final uno termina dando al club. Breiner, tú eres de Nariño, ¿no? De Barbacoa, De Nariño. Barbacoa, Nariño. Sí. Eh, Volviendo un poco atrás a lo que es tu vida, ¿cuándo tomas la decisión de ser arquero? ¿Siempre te gustó el arco? Pues sí, uno dice que de niño siempre tenía algo, ¿no? O sea, mi pueblo, hombre, pues un pueblo muy alejado de lo que era la civilización de ese tiempo, digamos, con muchas carencias. No, no es un lugar tan futbolero. Sí, muy futbolero, Sí, futbolero. demasiado futbolero, Ok. demasiado. O sea, allá obviamente eran dos equipos o tres Ok, equipos, ok. o era Cali, Millonarios y América, ¿cierto? Pero digamos en el pueblo como tal, mucho fútbol. Pues yo estaba muy niño, pero yo siempre me hacía siempre detrás de los arqueros. Ajá, ajá. Y uno veía a los arqueros del pueblo, cómo lo que hacían, cómo figuraban. Pero más allá de eso, cuando ya tú estás de este lado, lo juegas y uno dice, ¿cómo hacían los de mi pueblo? O sea, ¿cómo hacían los arqueros de mi pueblo para ser tan buenos? Porque eran muy buenos, ¿ves? Entonces, eran arqueros empíricos, sin trabajo, sin formación. Y ya uno cuando fue a la ciudad y se formó en ese campo, uno dice, ¿cómo hacían? Porque eran muy buenos.
Entonces, verlos a ellos me llenó esa pasión por el arco, pero en realidad no soñaba con eso, realmente. Ok. O sea, mi vida era otra. Yo pensaba en ir a la ciudad, en estudiar, porque ese era el legado de mis hermanos. O sea, todos mis hermanos fueron a la ciudad a estudiar. Todos estudiaron. Pero nunca tuviste como un objetivo principal de ser futbolista. No, para nada. Para ¿Se nada. te presentó después en el camino? Sí, en el camino, se da en el camino porque yo llego a la ciudad, pero llegué a estudiar. Ok. Y ya en el camino... ¿Qué estudiabas? No, fui al colegio. Ah, ok. Llego al colegio. Ok, porque muy joven todavía. Sí, claro, yo llego a la ciudad a la edad de 11 años, 12 años, ¿ves? Y llego todavía a estudiar, al colegio a estudiar. Ya después en el camino se da la posibilidad del fútbol, pero verlo como más como un deporte que como una profesión. ¿Debutas en Cali? Sí, yo debuto en el Cali a la edad de 18 años, año 97, pero mi consolidación en el fútbol se da muchos años después. O sea, estás en un club grande donde debutas y donde las oportunidades son muy pocas, Sí. porque siempre se ha pensado pues, de que el club debe tener un arquero extranjero, un arquero ya grande, Sí. consolidado, y pues todavía para uno era todavía muy temprano todavía consolidarse. Breiner, y qué buen tema, ¿cómo es eso en la vida del arquero? O sea, yo les digo, si a veces es difícil consolidarse para un jugador de campo, justo lo que estás diciendo, de que es muy joven, de que en cada posición siempre la mayoría de clubes grandes quieren tener jugadores ya consolidados. Para el arquero es mucho más difícil, ¿no? Porque apenas es una posición y generalmente siempre el titular es el más grande, el de más experiencia, ¿no? Y es el que menos entrenador por lo general rota. Sí, total. Hoy ha cambiado mucho. Yo creo que hoy en ese sentido el fútbol da más oportunidades. Los clubes, algunos priorizan mucho su cantera en la posición del arquero, pero los clubes grandes, tradicionales, todavía tienen ese estigma de que el portero tiene que ser o extranjero o consolidado, ya grande, formado, ¿no? Porque son clubes que apuestan a ganarse sí el título, a torneos internacionales, participar y hacerlo bien. Entonces, eso creo que, pero hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? El jugador joven hoy recibe más oportunidades porque saben que el mercado también lo exige, que entre más jóvenes es más fácil vender. Entonces, este mercado de hoy en día de venta de jugadores, entre más jóvenes mucho mejor. Pero digamos que para el puesto nuestro siempre va a ser eso, ¿no? El de más experiencia, porque ha vivido mucho más, porque tiene más tranquilidad a la hora de momentos claves. Eso va a estar siempre. ¿Es real que la seguridad del arquero le da la seguridad a todo el grupo? ¿Un arquero inseguro no genera tanta seguridad en el resto del equipo? Eso es verídico, o sea, Okay. Yo creo que los que han jugado fútbol, así, al nivel que sea, al nivel del Sí, sí, barrio, al nivel aficionado, Sí, sí. cuando tú tienes atrás a alguien que está dudando todo el tiempo, con duda, tú también como compañero te llenas de desconfianza, ¿no? Entonces siempre se dice que para que el portero no tenga dudas, todo inicia por él. ¿Sí me entiende? Todo inicia por él. Entonces, a partir de ahí, pues, comienza la seguridad del equipo. Adelante. ¿Sabe? Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias. Breiner, ¿cuál es tu arquero perfecto? ¿Cuál es tu idea de guardameta? ¿Cuál es? Sí, hablemos del portero ideal. Exacto, no de nombres, ni nada por el estilo, sino tu arquero ideal. Sino que digamos que la perfección pues nunca va a existir. Exacto. O sea, en el puesto nosotros estamos caminando siempre en una línea roja entre el acierto y el error. Exacto. Entonces, encontrar la perfección en un portero pues va a ser que imposible, porque todos cometemos errores, todos. Pero sí hay digamos, un modelo que uno dice, este portero es el portero que yo digo, wow, está cercano a ser lo que todo el mundo quiere ser como arquero. O sea, si uno ve a Neuer en el Bayern de Múnich, uno dice, es lo más cercano a la perfección. Si queremos hablar de
Sí, el mejor Neuer. de perfección, Sí, ¿cierto? claro. ¿Por qué? Porque es un arquero que te domina el área, que te domina el espacio. Líbero. Entonces, como arquero líbero, que llaman dentro del arco, en las acciones específicas del arquero es muy seguro. Bren, una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Una pregunta y no sé si voy a generar un poco de polémica con la pregunta. ¿El arquero tiene que saber jugar con los pies? ¿Es algo o primero tiene que atajar y después saber jugar con los pies? A ver, el atajar es el valor más importante de un portero, Sí. porque es lo que debe saber hacer, atajar, ¿cierto? Pero cuando tú vas a una evaluación, cuando tú vas a un ranking, tú no dices, es que el que más atajadas tiene es el de más valor, porque hoy el puesto te exige otras situaciones. Okay. O sea, tú hoy en el juego lo que menos haces es atajar, ¿ves? Okay. Pero porque hay otras acciones que requieren más el portero. Entonces hoy tú evalúas un portero y el 80% o 90% de sus acciones son con los pies. O está haciendo un saque, o está en un reinicio, o está en un inicio, o está cubriendo el espacio de los compañeros, a espaldas de compañeros. Y eso es lo que hace un portero casi el 90% de sus acciones, anticipando, percibiendo, comunicando. Sí, exacto, a veces hasta el liderazgo, saber ordenar la defensa y demás. Entonces, lo último que hace el portero es atajar. Es lo último que hace, pero al final es lo que cobra más importancia. Porque un equipo grande, tú tendrás como arquero una, dos. Si el equipo hace un mal partido, tendrás 3 llegadas en contra. ¿Ves? Eso en un club grande. Y si vas a un equipo de media tabla, pues obviamente tendrá más llegadas, más atajadas. Pero el valor más importante que tiene hoy el portero son anticipar, percibir, comunicar. Es ahí donde radica toda su experiencia, ¿cierto? Porque el arquero que logre anticipar la jugada, que logre percibir, que logre evitar a través de la comunicación, es el que tiene más valor. Entonces, a veces la gente le da más valor a las atajadas. El que más atajadas tiene en un torneo. Cuando al final eso es lo menos importante, Okay. pero sí tiene uno que validar que en un equipo grande te llegan 2 veces, tienes que aparecer. O sea, si tú como arquero te llegaron 2 veces y no apareces, Exacto. comienza a marcarte. Esa frase puede ser una frase trillada de arquero de equipo grande, que lo exigen poco, pero cuando lo exigen aparece. Y eso no es fácil. No es fácil conectar con un juego donde tú no estás tan activo y cuando te llaman al tablero, tú apareces. Okay. O sea, no es fácil conectar. Entonces, esos arqueros toman relevancia porque tienen la tranquilidad, tienen el manejo de emociones. Bueno, Valdés era mucho así, ¿no? Víctor en el Barça, era mucho así. No aparecía, aunque con el estilo de juego en su momento, en ese inicio, fue un portero que fue mucho al 1 contra 1. Exacto. Entonces, el modelo de juego en ese momento, siempre que el Barça quedó expuesto, o siempre que le llegaron, siempre fue en 1 contra 1. Entonces, cuando tú tienes un arquero que en 1 contra 1 te salva, tú dices, es lo que necesitamos siempre. Sí. Pero si siempre en 1 contra 1 te marcaban, seguramente Valdés lo hacían a un lado. Sí. Mira, dijiste algo hace rato interesante. Clubes grandes. Y jugaste en clubes grandes, ¿no? Cali, Millonarios, los 2 equipos más grandes de Antioquia, Nacional, Independiente, Sí. Táchira en Venezuela. Sí. ¿Cómo es convivir siempre con esa permanente presión, ¿no? Yo creo que el haber sido formado en un club de mucha presión, porque ser del Deportivo Cali y ser parte de su cantera, yo aprendí pues yo no venía de un pueblo sin mucha información de lo que era la ciudad, de lo que era el fútbol, la exigencia, bueno, todo eso, y llegas a un club donde te forman y donde te dicen, jugamos contra América, fin de semana contra América. Ajá. Sí, América, pero ya comienzas a vivir lo que era un clásico en fútbol formativo, que tú crees que no es tan relevante, pero al final comenzabas a aprender lo que era un clásico, la exigencia, ya tus amigos, tus compañeros, no, es que es clásico, no, es que es América, hay que ganar sí o sí, no podemos perder con esos manes, bueno, todo eso que habla uno pues como
como adolescente. Y empecé a ver la exigencia del club en todas las categorías. Okay. Hasta que llegamos arriba al primer equipo y la exigencia siempre fue máxima. O sea, la exigencia era desde chamos, era exactamente. desde, sí, sí, Entonces, desde pelado. El haber sido formado en un club de esos, pues al final sabe lo que es la presión, sabe lo que es la exigencia, sabe lo que es un clásico, lo que es ganarlo, lo que te exige el hincha como en un partido de esos. O sea, el clásico es el partido del hincha, no es el partido más importante porque es el rival de patio, no, es porque es el partido de la hinchada, es el orgullo del hincha, es el ponerte el otro día la camisa y decir, ganamos el clásico. Entonces todo eso te llevaba a vivir de otra forma distinta. Y eso creo yo que me llevó para vivir después y saber afrontar lo que era vivir con la hinchada de Millonarios en la espalda, de Nacional, de Medellín, jugar un clásico antioqueño. Creo que todo eso, la verdad, a mí me llenó de satisfacción. ¿Dónde es más difícil jugar? ¿Dónde es más difícil jugar de todos esos? A ver, yo siempre tuve yo creo que somos muy pocos y eso es un orgullo muy grande, porque decir que jugaste el clásico capitalino, el antioqueño y el vallecaucano no es fácil, ¿no? Para mí el más difícil era el vallecaucano, ¿cierto? Porque ahí conjugaba algo que era el sentimiento del hincha. Y porque uno como hincha también lo afrontaba. Después el de Bogotá, obviamente era el clásico de la prensa. Exacto. Recibía demasiada prensa, estabas expuesto desde el día del lunes, partido domingo, te entrevistaban todos los días, la prensa. Se hablaba del partido toda la semana. Toda la semana. Entonces era el partido de la prensa. Y después baja al antioqueño y sabías que era el partido del colorido, del hincha, de la emoción, de la pasión. Y eso también juega muchísimo, ¿no? Entonces la diferencia en esos tres era eso. Pero sin duda yo como hincha me quedaba con el del Valle del Cauca porque era hincha. Pero después de haber vivido el de Antioquia, creo que en la cancha se vive distinto. Era un clásico muy especial por lo que significaba el estadio, por la gente como lo vivía, por todo lo que rodeaba el colorido del hincha. Es espectacular. ¿Y el Táchira Caracas? Pues jugué uno, no lo pude vivir en Pueblo Nuevo, porque en aquella época solamente jugamos uno acá que fue el de Copa. Correcto. Ese lo jugó Contreras, sí, el partido. Ya vamos a hablar un rato de ese juego. Y me tocó vivir uno en el Olímpico. En el Olímpico, claro. Bueno, sabía lo que nos jugábamos, ese día empatamos, y sabía lo que nos jugábamos, sabía lo que era un clásico. Entonces, pues no lo pude vivir con mi gente, entonces claro. Por eso no lo sentí igual. Sí, claro. Sentía, obviamente, el reproche del rival, pero me hubiese gustado mucho vivirlo con la hinchada mía. Breiner, ahora llegando a Táchira, ¿cómo llegas a Táchira? ¿Cómo fue esa negociación previa? Tú estabas en Real Cartagena, ¿no? Bueno, salí de Real Cartagena en noviembre, terminamos el torneo, que es que descendimos, y estoy en mi ciudad, en Cali, y de pronto un amigo, lo que es la vida, el fútbol, lo que es la vida, ¿no? Lo que Dios a veces te abre puertas. Fui a un partido de aficionado y me encontré con un amigo empresario. Ajá. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, terminé acá con Real y esperando a ver qué sale. Y me dijo, no, me llamó Dudamel, porque era amigo de Dudamel, y que andan buscando un arquero en Táchira. Yo le dije, bueno, pues mira a ver qué se puede hacer. Entonces, este empresario habló con la gente de Táchira. Obviamente, lo primero que hace Daniel es preguntarle a Rafa, mira, un arquero colombiano, ese nombre, me lo han recomendado, ¿qué te parece a ti? Entonces, como que Dudamel les habló, pues, porque con Dudamel jugamos juntos en el Cali. Ah, claro. Fuimos compañeros con Rafa, claro. Compañeros casi los 3 años. Representa mucho también Rafa en Cali, ¿no? Total, ídolo, fuimos campeones en el 98, después Copa, ese dato no lo tenía, qué buen Copa dato. del 99, después en el 2000 otra vez estamos en Copa, en el 2000, bueno, todo eso con Rafa lo hicimos juntos. Entonces, bueno, Rafa
tira para adelante mi nombre y ahí ya se da el tema. O sea, fue fundamental Dudamel para que, Sí, para que claro. pudiese llegar a Táchira. Seguro. Yo creo que si no hubiese sido por él, yo creo que no se da la llegada mía, ¿no? Porque al final, como hoy pasa con muchos jugadores, que Daniel me llama a preguntar, Ok. como él tengo una buena relación y le doy mi concepto, así mismo ha pasado también conmigo también en su momento. Y ahí pasó eso. Y ahí se da todo el tema pues ya con el agente. La negociación se da con él, aceptamos y firmamos y arrancamos. Tu primer contacto con la ciudad, tu primer contacto con Táchira, porque tú llegas en una etapa del club en la que estaba el equipo en cierto punto en reconstrucción, porque Táchira, De transición, desde no quedaba campeón desde el año 2011 con Pinto. Después veníamos de una temporada muy mala con Chuy, después otra temporada muy mala con De La Pava, varias transiciones de técnicos, Manolo Contreras, el mismo Laureano Jaime, que en una oportunidad también estuvo dirigiendo. Sí. Asume Daniel, que Daniel venía de hacer un tremendo torneo de Anzoátegui y había ganado Copa Venezuela, había Campeón, ganado sí. torneo corto, se trae 5 jugadores de Anzoátegui y Correcto. tú venías siendo el arquero de esa temporada 2013. Correcto. Que es cuando llega Daniel Farías. ¿Cuál es ese primer contacto y todo lo que era el ecosistema de Táchira en ese momento? El primer contacto fue con el internet. Ajá. O sea, cuando se da, yo lo primero que hago es entrar a internet. Buscar Deportivo Táchira. Táchira. Táchira y la ciudad. Ok. La ciudad, gentilicio, economía, gastronomía. Uno cree que no brainer, pero eso es fundamental para un jugador, ¿no? Para uno Seguro. venir es muy importante, ¿no? Pues para mí es muy importante porque mi familia, Claro. mi niño tenía 3 años, el niño. Ok. Entonces, todo eso, saber a dónde veníamos. Claro. Conocer un poco de la ciudad, el clima, bueno, todo eso, porque era nuevo, un país nuevo, entonces tenía como esa inquietud. Después me llaman de acá, me entrevistan, bueno, hablamos un poco allí y el 1 de diciembre estaba llegando acá a la ciudad. Primero de enero. 1 de enero. 1 de enero llegando a la ciudad porque el 2 viajábamos de pretemporada. Entonces el 1 de enero llegué a la ciudad, 1 de enero, algo para mí atípico porque casi siempre me incorporaba a los equipos el 5 o 6 de enero y esa vez 31 en la familia, el otro día... Algo que acotar, antes de que sigas, algo que acotar. La gente recordará que en ese momento no se jugaba el torneo venezolano como se juega ahora. En ese momento era año europeo, era temporada europea. La apertura se jugaba de agosto a diciembre. Correcto. Y el clausura se jugaba de enero a junio. Correcto. Táchira venía de una temporada muy mala en el apertura, había quedado como de 10º, de 9º, algo así. Sí. Y por eso, bueno, es que llega Daniel y todo lo que ya venía contando en el clausura. Sí, entonces, bueno, ahí llegar a la cancha alterna, encontrarme al siguiente día con jugadores grandes de selección. Estaba Roga, sí. estaba Maldonado, estaba el Maestrico. Con el Maestrico hemos jugado en Cali, okay. Él siendo todavía muy joven, él estuvo en Cali y allá lo conocí. Entonces ya lo conocía y llegar al club y tener un conocido, por lo menos, y aparte un conocido acá también de experiencia, de peso, de respeto como era él, también me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, bueno, entonces entrar al grupo nuevo, a sus jugadores, conocer a todo el mundo, y después obviamente el contacto también con el entrenador, con todo su staff, conocerlos a ellos y ya después viajar a la pretemporada. No recuerdo a dónde fuimos a hacerla, se me escapa ahora. Pero fue en Argentina, si no me equivoco. ¿No fue en Argentina o fue la siguiente? Esa fue la siguiente. Fue la siguiente. Esa estuvimos acá local, unos días por fuera, bueno, y ya después era conocer los compañeros, ¿no? Okay. Grendi venía también de jugar acá, también en Colombia, en Chico había estado, lo había enfrentado, entonces, bueno, pues también un poco también de relación con él también. Sí. Venía a hacer selección, Grendi. Y ahí, claro, y ahí ya fue el día a día, ¿no? Grendi marcó el gol que yo más grité en mi vida. Sí, ¿cuál fue? A Paraguay, Copa América 2011, fase de grupos. Última jugada del partido, tiro de esquina de Arango y Venezuela perdía 3-1. Y Grendi en el último minuto empata el partido 3-3. Ya lo había descontado Miku y en la última jugada empata Grendi, pero
Partidazo. Sí, sí, Partidazo. sí, me acuerdo muy bien. Mira, hablaste de los compañeros y pues no puedo dejarlo pasar. El primer contacto con José David. Te voy a contar una cosa. Acá todo el mundo dice y siempre recuerda y siempre está esta frase. Lo que pasa es que Táchira tiene que traer un arquero como Breiner, porque Breiner fue el que le enseñó a José David y gracias a Breiner José David está donde está y llegó donde está. ¿Fue así? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer contacto con José David? Pues, o sea, José David era muy joven, venía de... Claro, venía también... del Aragua, si mal no recuerdo, del Aragua. Sí, correcto, estaba muy joven. Cuando llego y hablo con Daniel, Daniel me lo dice, Daniel me dice, mira, vas a tener acá, está Robert, que está acá pues, a jugar los partidos, Sí. y traímos a Contreras. O sea, había un chico muy joven, de mucho futuro acá en el país, creemos mucho en él y queremos que tú lo ayudes también mucho a formarse, a terminar de que madure. Entonces Daniel me lo dice, yo le digo, bueno, no, está bien, no hay problema. Eso al final también depende mucho también del otro arquero también. Sí, ¿no? O sea, claro. no solamente de que yo venga dispuesto a guiarte, de pronto a mostrarte un camino, sino también qué tanto tiene el otro también, si está dispuesto o no está dispuesto. Y al final con José, hasta el día de hoy tenemos una gran amistad. Pues. Digo gran amistad porque nos hablábamos, nos llamábamos. Claro. Lo tuve en Colombia pues jugando en Águilas. Por ahí nos enfrentamos siempre, nos encontrábamos, saludábamos. Entonces con José hasta el día de hoy tenemos comunicación. ¿Y qué pasa? Que con José hicimos una gran amistad al final acá. Hicimos una buena amistad, un chico muy leal, que eso al final uno también lo detecta también del compañero. Y eso es fundamental en el puesto nuestro, la lealtad de segundo o primero. Y ahí comenzó la amistad con él, ¿no? Siempre fui un portero de mucha exigencia, en el día a día, de entrenarme bien. Y bueno, le corregía cosas, gestos que veía normal, pero no decirle, es que yo lo hago así, así es mejor. Okay. Es que es tú cómo te sientes mejor, cómo te gusta hacerlo, sí corregirle es mejor eso, ¿por qué es mejor? Es mejor por eso, por lo otro, pero después yo veía en José unas condiciones lejos mejores que la mía. El juego aéreo era brutal, era un marquero espigado, buenísimo, rápido. Y eso también al final lo demostró en el club, ¿no? ¿Creíste que podía llegar hasta donde está hoy? ¿Que podía tener la carrera tan buena que ha tenido? O sea, sí, Seguro. O sea, sí lo visualizabas en ese momento. Seguro. Sí. O sea, con Daniel lo hablábamos y decía, ese man va a ser buenísimo. O sea, y aparte cuando él juega, porque él jugó Copa. Ajá, claro. Y en Copa, yo creo que también motivó mucho más a que yo me fuera o a que no renovaba también ver el nivel de José, ¿no? Okay. Yo creo que si José no hubiese tenido ese nivel que tuvo en Copa, sí. Yo creo que seguramente o me renuevan o traen a otro arquero también de experiencia. Pero al final lo que José hace en Copa, los partidos que hace, los penales, eso lleva a que la gente diga, bueno, tenemos un chico también joven que también ya está para dar también el salto, démosle a él también la oportunidad. Para que la gente entre en contexto, Contreras era el arquero de la Copa Venezuela y tú eres el arquero del torneo local. Algo que, a ver, realmente es algo muy, muy común, que en la Copa Venezuela el arquero suplente es el titular y en el torneo local, pues el titular es el titular. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era que Táchira llegó a la final contra Caracas y que en definitiva el titular era José David y tú seguías atajando en la liga? En esos momentos determinantes, nunca Daniel tuvo como que le tembló el pulso, como que bueno, voy con Breiner porque Breiner es el seguro en cierto punto, ¿o no? No, o siempre hubo una confianza total en José. Sí, no, o sea, es que aparte ver hacer lo que José... No, lo digo por la experiencia, claro, porque evidentemente Sí, tú tenías más experiencia. Seguro, pero cuando tú tienes un chico que desde el inicio muestra y hace lo que José hizo en los partidos previos a llegar a esa final, yo creo que no había duda, o sea, que no recuerdo, pero los rivales que enfrentamos, pero los partidos que José hizo fueron buenísimos. Una seguridad, salvando el equipo, siempre apareciendo, o sea,
lo que siempre espera uno Me acuerdo un partido con Yaracuyanos, creo que fue, que perdimos aquí 2-0 en Pueblo Nuevo, y ustedes después van y lo voltean allá. Y lo volteamos allá. En San Felipe voltean la serie. Total. Van a penales y en los penales, pues, clasifican. Exactamente, pero después para voltear, fueron cuartos de final. Sostuvo el marcador, José, unas tajadas impresionantes. Entonces, a partir de ahí, creo que ya cuando tú ves un chico que viene haciendo, nos da vida, nos lleva hasta la final, o sea, sacarlo, yo creo que era también injusto con él, ¿no? Injusto con él por todo lo que había hecho. Entonces, muy merecido lo que venía haciendo y al final el profe decide bien. ¿Qué crees que les pasó en ese torneo, Breiner? Porque era un equipo Grendi, Minino, César, Yelmín, Reyes, o sea, era un equipazo, Rouga, era un equipazo. ¿Qué crees que les pasó? Yo creo que si nos encontramos un poquito más adelante con la madurez que alcanzó el Chapulín, que alcanzó Yelmín, hubiese sido genial. Era el primer año de ellos en el club. Venían de un equipo chico a un equipo grande, y eran jugadores muy buenos porque estaban muy jóvenes todavía, ¿no? Sí. Estaban muy jóvenes y estábamos convencidos de lo que podían ser, pero en ese momento todavía les faltaba la exigencia de Pueblo Nuevo, de la hinchada, todo eso, ¿no? Eso también lleva tiempo, o sea, uno a veces cree que traer jóvenes de otros lugares acá y ponerlos y ya van a reventar todos al tiempo, no. Entonces creo que lo que alcanzó Rivero, esos jugadores alcanzaron un nivel más adelante, pero fue en base a eso, a los partidos, al error, a equivocarse, y al final, al año siguiente, el equipo está en la final, ¿ves? Sí. Entonces que creo que la festejé como si fuera mía, porque fue justo un año después, pero es eso, ¿no? Nos faltó que esos chicos tuvieran un poquito más de madurez para lo que tuvieron el año siguiente, y creo que eso fue lo que se vio. La exigencia en Táchira, ¿cómo la sentiste? Como los clubes grandes, al 100. Acá no se permite jugadores a medias, jugadores que no se entreguen por el equipo, que no defiendan el equipo. Yo creo que eso es un club donde tú como jugador sabes dónde llegas, si eres grande sabes dónde llegas y sabes que acá la exigencia va a estar en todos los sentidos. Entonces desde tu seriedad en el día a día para afrontar los entrenamientos, la exigencia del día a día y después cada compromiso, cada partido. Acá, o sea, tú los clubes grandes sabes que si juegas con un chico estás obligado a ganarle. Sí, exacto. Y si juegas un clásico, estás obligado a ganarlo. Sí. Entonces acá estás obligado a ganar siempre. Acá no se te permite que empatamos 1 o 2 partidos, o quedamos invictos 5 fechas y 5 empates. Eso acá no existe. Sí. No, y todos los partidos, hoy hay que ganar, ¿no? Y al día siguiente, hoy hay que ganar también. Ganamos, sí. Entonces todo el tiempo de la gente hey, ojo que viene, que gana sí o sí, ¿no? Sí. Porque este está en media tabla, y si baja a la capital, ojo que es el clásico, no puedes perder, y entonces la exigencia es al 100. El fútbol venezolano, mejor dicho, reformulo una pregunta, de ese fútbol venezolano que viviste y al que más o menos has podido ver en la actualidad, ¿qué crees? ¿Cuáles son las principales diferencias? Yo creo que había más exigencia, o sea, soy sincero, no lo sigo en digamos, todos los equipos. Claro. Solamente correcto. Porque depende de ellos, la tabla cómo va, claro. A quién le ganaron, bueno, en fin. Pero decir que es que pero yo recuerdo que la época nuestra, Minero era muy difícil. Zamora era muy difícil. Claro. Anzoátegui era muy difícil. Sí. O sea, con Giancarlo Blanco arriba era un peligro. Caracas, pues, obviamente, ni que hablar de Caracas. Era el rival, Caracas ni que hablar. Y nosotros, entonces allá van 5 clubes que tú dices... Lara venía muy fuerte también. El Lara, correcto, tenía jugadores muy grandes, estaba Rey, entonces... Estaba Liveskin, que es poco en Táchira, era un equipazo, tenía Castellín, un equipazo. Exactamente. Sí. Entonces, viste, allá van 6 clubes que tocaba pelear sí o sí, mano a mano con ellos. Era muy difícil. Y yo no sé si hoy esos clubes estén tan bien como estaban.
Porque yo preguntaba por el Zamora, me dice, no, ya dejó de ser lo que era antes, muy difícil. Bueno, le pregunté, ese otro, no, también se quedó. Y yo, wow. Entonces ya los clubes que te he nombrado ya no son lo que eran antes. Entonces yo no te podría decir hoy cómo están o qué diferencia hay. Sí. Yo te hablo de ese momento, los que estaban, que para mí eran equipos muy, muy complejos. Ok. Entonces hoy no sé cómo está el fútbol de acá, lo desconozco, sé cómo está el equipo que yo sigo. Sí, Táchira. Es lo único que sé. Mira, volviendo a Colombia nuevamente. Yo soy de los que tienen la idea, Breiner, que el fútbol colombiano desde su raíz cambia mucho del 2013, 2014, a raíz del Mundial, después Atlético Nacional, campeón de Libertadores. De ahí en adelante el fútbol colombiano cambia en su raíz. Anteriormente considero que era una selección y sobre todo clubes que tal vez tú le podías jugar mano a mano, pero que hoy por hoy están 2, 3 escalones por encima por lo menos de nosotros. Y que probablemente en alguna oportunidad pelearon mano a mano con Argentina y con equipos de Brasil. ¿Qué marcó ese cambio del fútbol colombiano? La formación de muchos años, el hecho de cómo exportar jugadores, el hecho de cómo escautear jugadores, de apostar más al talento joven. ¿Qué cambió en el fútbol colombiano que tú crees que, por ejemplo, el fútbol venezolano debe imitar, por ejemplo? Yo creo que hoy la dinámica del fútbol lleva también al cambio, o sea, sin duda que este fútbol, para ser de los clubes autosostenibles, Sí. hay que vender. Exacto. Si no, va a ser muy difícil. Y hoy nosotros estamos dentro de las ligas, digamos, y ligas o países más vendedores de Sudamérica. Sí. O sea, yo creo que fácil, pues antes nada más se hablaba de Uruguay, Brasil, Argentina como vendedores. Sí. No, y que Colombia ya da el salto directo. El colombiano ya da el salto directo a Europa. Antes tenía que o pasar primero por Argentina y después irse, o pasar por Brasil e irse. Exactamente. Entonces, esa dinámica del fútbol vendedor y que el fútbol hoy está siendo bien pago también en ese sentido, llevó al cambio también en la mentalidad de los socios, dueños de los clubes. Ya ven una forma de negocio de que el fútbol puede ayudar a un club a sostenerse. Entonces, ¿qué pasa? Forma chicos más jóvenes. Entonces, entre más jóvenes se vende más rápido, más fácil. Hoy la exigencia, antes tú tenías una categoría sub-23, fácilmente segunda división en tu club. Y tú tenías jugadores de 22 años, 20 años, 21 años. Los tenías ahí tranquilamente madurando. Sí. Hoy en día la sub-20 o la sub-23 Sí. o segunda división de tu equipo son de 16 años, Correcto. 15 años, Sí. 17 años y ahí máximo 18 años. El jugador ya a los 16, 17 está casi que obligado a debutar ya profesionalmente, porque si no, se te pasó el tren, te quedas, es muy difícil. Exactamente. Entonces estamos en ese recambio constante de jugadores y si no hay uno a un lado, viene otro y viene otro y viene otro y viene otro. Entonces eso ha llevado a que el fútbol obviamente se vuelva más en ese sentido, no, queremos vender. Entonces ya el objetivo del metodólogo es formar jugadores para que estén a los 16 años, estén ya pisando el primer equipo. Sí. Y ahí está la exigencia que obviamente con otros objetivos, pero ya hay unos clubes que mantienen ese estándar de exigencia porque el hincha te lo exige, Claro. pues ya Nacional, Millonarios, Junior, Medellín, sí, acá vamos a vender, pero un momento. Pero sin dejar de ganar. No olvidemos Claro. de lo otro. Sin dejar de ganar. La gloria, los títulos, la exigencia. Y son clubes que tienen, digamos, tienen el dinero, por conmigo, de decir, traigo un jugador de la MLS de 2 millones de dólares, lo repatrio, lo traigo acá otra vez, lo pongo a jugar, traigo un jugador de Europa, lo traemos, repatriamos, lo ponemos a jugar sin ningún problema, pero son pocos los clubes que pueden hacer eso, son muy pocos. Entonces la exigencia máxima son de 3, 4 clubes que la hinchada se les exige, los demás obviamente nos hemos convertido en clubes vendedores. Y la otra parte de la pregunta que te hacía, ¿y qué crees que le falta a Venezuela imitar en ese modelo o imitar para poder llegar a ese nivel?
Yo creo que acá hay buen material humano, o sea, acá se tiene material humano. Obviamente va a depender mucho de cada club, qué objetivos tienes. Yo me imagino que todavía acá, pues Táchira obviamente tiene esa obligación de campeonar, de estar en Libertadores. No sé si el Caracas, no sé si Carabobo, los otros equipos también la tengan o no la tengan. Pero eso depende de cada club. Y la formación, la calidad de la formación. O sea, tú por eso necesitas invertir en buenos formadores y después esperar retribuirte con qué, con buenos jugadores. Si no, es muy difícil. Si tú quieres tener buenos jugadores sin tener buenos formadores, buenos entrenadores que vayan allá, formen los chicos y puedan producir, va a ser muy difícil. Entonces la inversión en ese ámbito, en los entrenadores, en los formadores, es fundamental. Sí, fundamental. exacto. Y en cada área, entrenador, formador, sus objetivos claros hacia dónde van. O sea, no puedes tener tú un formador con pensamiento en que quiere llegar al primer equipo como a dirigir si se olvida de su función básica, que es esa, ¿no? Formar. Entonces en cada área tener especialistas que te ayuden a crecer a tu material humano, a tus jugadores, que puedan capacitarse, que tú puedas darles a ellos, traerles entrenadores de afuera, que los ayuden también a crecer, y eso al final el beneficiado va a ser el club. Sí, lo que dices, ¿no? Tener objetivos claros y que haya gente capacitada para poder lograr esos objetivos. Sí, si no es muy difícil, Sí. o sea, si tú, como te digo, yo no puedo estar trabajando en fútbol formativo pensando en que si no gano, pues obviamente siempre, no es aquí, no, en todas partes. Sí, sí. El entrenador informativo muchas veces no es bien remunerado y eso también genera también dificultades también al final porque tiene que usar en el rebusque en un lado y en otro. No, y algo muy importante que también he visto Breiner, que creo que nutrió mucho al fútbol colombiano, es que el entrenador extranjero que vino nutrió al colombiano y después ese colombiano fue nutriendo el resto de colombianos que venían. Es la función de un buen líder al final, ¿no? Sí. O sea, si tú no como líder, tú no vas dejando un legado que vaya formando otros líderes, Sí. es muy difícil. Yo creo que en eso no puede haber egoísmo y es fundamental tú como líder de un proyecto ir sembrando semillas, ir dejando semillas, ir sembrando semillas, ir dejando para al final poder cosechar lo que hoy en Colombia estamos haciendo. Mira, tu paso por la selección, ¿cómo la catalogas? Mira, mi historia va mucho más allá en sentido de que yo cuando lo cuento la gente se me burla. De hecho, los chicos ahora acá se me ríen mucho porque yo digo a ellos en buen término, les digo, es que yo no era tan bueno. O sea, yo no era tan bueno para soñar con selección. Tuve la bendición de que Dios me dio un talento, de que yo lo entendí, que tenía y hacia dónde debía llevarlo y a través de la exigencia, del día a día, me convencí que podía llegar a lugares de privilegio, que me senté en la mesa con muchos jugadores top de mi país y que me llevó a vivir Copas Américas, eliminatorias, por encima de muchos otros arqueros que eran mejores que yo, pero que al final esa exigencia propia, esa exigencia mía de querer dar más, me llevó a ese lugar. Entonces me senté en la mesa con ellos, ¿por qué? Porque por mi dedicación, por mi esfuerzo, porque me convencí de que podía hacerlo y al final, te digo, fue algo maravilloso. A veces la gente me dice, a veces el hincha rival te dice, cuando tú hablas, te dice, ¿ese quién es? Ese es un fracasado, hablan así. Yo digo, wow, si conocieran todo lo que yo tuve que vivir para llegar a donde llegué, Sí, claro. creo que yo me superé demasiado. Entonces, al final en selección fue una época maravillosa, Copas América del 2004, el 2011, eliminatorias al Mundial, 2014, 2010, y bueno, compartir con grandes figuras de Colombia fue algo que llevo en mi espalda con mucho orgullo.
A la Copa América de Venezuela no estuviste, ¿no? En 2007. No, no En estuve en 2007. esa, no estuve. Estuviste en 2004 y en 2011. Sí, O exactamente. sea, estuviste en la de Argentina. Argentina 2011. Estuve en la del 2011, Sí, correcto. que los elimina Argentina, si no me equivoco. Nos elimina a Perú en Ajá, octavos. ajá, sí, sí, exacto. Estuvimos en fase de Sí. grupo con Argentina, Con en fase de Argentina. grupo. Sí, sí, así es, que, sí. que fue un 0-0. Sí, Argentina la elimina a Uruguay. Sí, Fue un recuerdo. 0-0 con ellos y después pasamos a octavos y ahí nos elimina a Perú. Sí, sí, bueno, pues es la Copa América a la que Venezuela más lejos ha llegado, ¿no? Que llegó a semifinales. Se hicieron una gran Sí, copa. sí, llegó a Exactamente. semifinales. Estamos todavía muy lejos de ese nivel, ¿no? Todavía muy lejos de ese nivel ahora. Mire, Breiner, hace rato dijo algo que me quedó en la mente y se lo quiero preguntar. Cuando le pregunté por Tachi, usted dijo, es un lugar en el que fui feliz. ¿Por qué? Uf. En mi país venía de sufrir una campaña no muy buena Ok, con la Cartagena. Yo creo que a veces uno dice, ¿por qué a veces vive uno eso en su vida? Son experiencias y vivir la experiencia de un descenso no es fácil. Es demasiada presión. ok. O sea, si a mí me preguntan momento duro del día a día, de cada partido, de tú ir convencido de que lo ganas y de pronto te pierdes y ver la tabla del descenso en la espalda y ver que tú luchas, te entregas, la sudas para poder voltear el momento y no lo consigues. Fueron 6 meses, 4 meses fueron muy duros en Cartagena. Y encontrarme de pronto con la bendición de venir a un club grande como este y después con todo lo que me encontré. O sea, yo vivo muy agradecido con Daniel porque al final con él tengo una buena relación, con Isaac, con su staff, tengo una buena amistad con ellos porque me pude con ellos relacionar en lo personal más que lo deportivo. Encontraste tranquilidad en cierto punto. Demasiada tranquilidad, Sí. demasiada confianza y lo que Daniel me generó hacia mí, pues que al final me lleva otra vez a encontrarme con mi nivel fue eso, ¿no? La confianza, el respeto, lo que me enseñó. Yo de Daniel te digo que es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera y en los cuales vivo siempre muy agradecido con él por todo lo que me generó. O sea, desde la pretemporada con Isaac, que yo siempre lo molesto mucho, y digo que esa pretemporada me dio esos 5 años más de carrera, me los dio esa pretemporada con ellos. Porque fue una pretemporada muy dura, que yo hacía tiempo no hacía, muy dura, pero muy dura, que él lo sabe, porque se lo he dicho, porque al final fueron la gasolina para los 5 años después que viví en el fútbol. Me sostuvo, siendo un arquero de 40 años, me entrenaba como uno de 20 todavía, y eso yo hablo de que me lo dio esa época mía acá. Sí. Entonces yo vivo muy agradecido con Táchira, con la hinchada, con el staff de ese momento. Hablo pues de Daniel en especial y de Isaac y de los otros compañeros de ellos, pero con los que tengo contacto hoy en día es con Isaac y con Daniel, vivo agradecido siempre. ¿Pudiste ir a otro club de Venezuela? ¿A otro club aquí en el país? No tuve ni oportunidad de que me llamaran ni nada. No, Tu no mercado mayor siempre estuvo en Colombia. Sí, siempre Estuve en en Colombia, Colombia. siempre estuve en Colombia. Aparte, después el país vivió lo que vivió pues, Sí. en ese momento, entonces Sí, me todo era acuerdo. más difícil, Sí. volver era más complicado volver. Entonces, ya después de mi país, hice mis últimos 5 años. Hablabas de Daniel y tú actualmente tienes contacto, ¿no? Sí. Con Daniel. ¿Tu opinión de Bruera, del arquero actual, No del argentino que está en Carabobo? A ver, no lo he visto porque no te voy a decir, que yo he visto, no he visto los partidos de ellos. Sigo a Daniel, sé que está en Ok, Carabobo. ok. Cuando ganó algo me alegró muchísimo, Ok. lo felicité. Bueno, y siempre lo hago público pues, cuando puedo porque, como te digo, yo vivo agradecido de él Sí, eternamente. Entonces, pero decir que lo sigo y que lo he visto, no. Sí. Cero. No, es un arquero muy polémico. Un arquero muy polémico en muchas cosas, pero al final, y yo lo digo, al final el arquero, el jugador, al final juega para ganar. Independientemente de las formas, al final juegas para ganar, ¿no?
Pero bueno, te lo preguntaba sobre todo era por eso. Sí, no Sí. te puedo opinar porque Sí, claro, no, claro. no sé qué ha hecho, Sí, sí. no tengo conocimiento de sus formas, Sí, sí. pero bueno, por eso lo dejo Sí. ahí en Mira, incógnita. de los últimos títulos de Táchira, 2015, después de que tú estuviste, ¿no? 2015, 2021, 24, 25. ¿Todos los seguiste? ¿Cuál te gustó más? No, el siguiente de mi vida. O sea, Ajá. yo creo El de que 2015, el de claro. 2015, Claro. La mayoría habían sido tus compañeros. claro, Sí, sí. todos, o sea, Sí. todos fueron mis compañeros. Y aparte que me lo estoy viendo en directo, Sí. o sea, yo ahí mismo busqué el partido ese día, lo busqué, le dije a mi esposa, no, hoy es la final, Sí. vamos a ponerla. Sí, Y sí. estoy viendo el Bueno, fueron partido. dos finales, ¿no? Con el gol de Wilker en Caracas, después Estoy con bien. Trujillano. Aparte, con Will que todavía conversamos Ajá, ajá. por redes, muchas veces hablamos. Mi esposa también, con la esposa de él también todavía hablan. Y nunca vi un defensor. Yo le decía a él, tú eres el único defensor con alma de 9. Metía goles, eso era Estábamos impresionante. juntos, ¿no? Sí, sí. Tú eres el defensor con alma de 9. Sí, sí. Entonces, desde mi época, pues yo así lo molestaba y siempre lo dejé así, defensor con alma de 9. Entonces, claro, yo estoy viendo el partido en directo, sufriendo pues y viendo que se nos va, un poco pues se nos va el partido, la imagen de todo, ¿no? Sí. Después de ver a Juber pues lo que hace, yo digo, no, ya que suban todos, yo decía, Sí, sí, sí. empujando desde acá, viendo el partido y bueno, cuando se da el gol, mi esposa dice que nunca me ha visto cantar un gol como canté ese gol ese día, ¿no? Creo que la felicidad fue enorme y fue el título que más celebré porque me lo vi en directo, me lo vi en vivo, lo canté como un hincha más, Sí. como si fuera sido también mío, porque en el campo estaban todos mis amigos. Sí. Sí. Breiner, referente a la selección, mira, yo he entrevistado a Barranca, entrevistamos también en una oportunidad a Zaragoza, a varios jugadores, y te hago la misma pregunta que le he hecho a todos. ¿Qué crees que nos faltó a nosotros para ir al Mundial en esta eliminatoria? Desde tu perspectiva objetiva y mirando los toros detrás de la barrera. Sí, que es difícil, ¿no? Es Sí. difícil. Bueno, ahí cuando hablas de Barranca, cuando se dio lo de acá también lo llamé a él, porque jugamos juntos, somos muy amigos también. ¿Llamaste a varios antes de venir a Táchira? Sí, no, yo lo llamé a él, le llamé, Ok. hey, como Claro. acá es ídolo. Ídolo, Le dije, claro. mira, tengo esta opción de mi hijo, a ojo cerrado, me dijo, a ojo cerrado. No me dijo nada más, a ojo cerrado. Yo le dije, piense. listo, hermano, va, chao, listo. Pero en tu pregunta, es difícil uno en otro país ver lo que pasa acá internamente, porque a nivel de una convocatoria hay mucho en juego. O sea, a la hora de elegir los jugadores, al elegir los 23, 26 que se convocan, no es fácil. Se elige momento, se elige también interacción entre jugadores, compañeros, cómo está el ambiente a nivel camerino. Se eligen jugadores que generen ese buen ambiente también, muchas veces. Entonces, y esos jugadores que uno elige por camerino son los jugadores que la gente afuera siempre resiste. Ah, pero es que este no está en buen momento, pero es que este no rinde ya, o juega muy poco, pero es que este es consentido del técnico. Entonces, todo eso al final lleva a la elección de una nómina que va a un partido de selección. Entonces, uno de atrás, de afuera, puede ser muy ligero en criticar muchas veces. Y yo, pues, en otro país decir, no, es que le faltó un goleador, no, le faltó... ¿El partido lo viste? ¿El partido lo viste? Le faltó... Pues aparte era con Colombia. Claro, Sí. que les faltó... Pero es que el partido de la primera parte estaba, yo diría que controlado. Pudo ponerse 3-1 si entra esa chilena de Joseph. Estaba controlado. Sí. O sea, tú me dices a mí, pero pues eso nomás lo saben nomás los jugadores, Sí, sí. y los que estaban allá adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el intermedio? ¿Qué se habló? ¿Qué se dijo? ¿Por qué se cambió tanto de un tiempo a otro? Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces nos vamos a quedar siempre con ¿qué habrá pasado? Uno dice consistencia, ser más consistentes.
seguir con el mismo plan que venían. No sabemos, o sea, Tantas cosas, el sí. fútbol es tan cambiante en el juego muchas veces que uno dice, pero si es que si yo reviso 20 minutos del partido, era mantener esos 20 minutos, mantenerlos los otros 60 minutos, Sí. 70 minutos, 80 minutos. Era mantener ese nivel. ¿Qué pasó? Vamos a quedarnos siempre con la incógnita de no saber qué pasó. Uno dice, es que el técnico con los movimientos. Yo creo que ningún entrenador hace cambios para decir, Para perder, claro. pierdo ese partido. Claro. Ningún jugador entra a la cancha para decir, ese partido, no, yo me paro para que no vamos al mundial. No, ninguno va a decir eso. Nadie va a decir, no, que me hagan 3 goles más y dejamos aquí. O Romo va a decir, no, nadie, ninguno. Todo el mundo tendría la ilusión de primera vez, de un mundial, de la gente que estaba en el estadio, de cómo se dio el partido en su inicio, de uno decir, gol y, Dios mío, estamos en Estados Unidos. Sí. O sea, yo creo que eso, y ver los chicos al final como lloraban, uno Sí. dice, no, o sea, no. Ellos, algo pasó, no sabemos qué pasó, se dio como se dio y el fútbol a veces tiene esas cosas que uno no entiende, por qué un resultado, por qué se nos va esto y nos vamos a quedar siempre con la incógnita. Yo no puedo decir, les faltó meterla, les faltó ser más sólido en defensa, no, eso no, porque nadie tenía la ilusión más grande, ni los hinchas, que esos 22 chicos que estaban allá adentro de ir a un mundial. Nadie la tenía. Estoy convencido de eso. Ningún jugador, ni el entrenador, nadie tenía la ilusión más que ellos de ir a un mundial. Nadie la tenía. Se les fue porque ese fútbol a veces es así. Ese fútbol enseña cachetadas y golpes de una manera que uno no espera y que a ellos les tocó vivir un trago demasiado amargo. Sabes que yo, evidentemente uno se prepara antes de la entrevista, estudia, pregunta. Y me dijeron, pregúntale por un proyecto que tuvo en Medellín, Cancerbero. ¿Cómo fue eso? Hasta ahí me dijeron, no sé más nada. Sé que estaba Ospina, estabas tú. Sí, éramos 4 socios. Ok. Entre ellos pues David Ospina y yo. Digamos, eran los otros 2 socios y David y yo, ¿cierto? Entonces David y yo un día, hey, ¿qué hacemos? Hagamos algo, qué chévere, una academia, una escuela, mirá, bueno. Yo le dije, bueno, no, yo me siento, yo rayo el tablero, planifico, monto la metodología y miramos. Así fue, monté la metodología, me senté buen tiempo. Después encontramos, los otros eran amigos, hey, ¿qué más? No, qué chévere, también tenemos esa idea. Montamos los 4, les mostré más o menos lo que había construido hasta ese momento y entre ideas, bueno, listo, va. Con David teníamos el apoyo de la imagen, Claro. el apoyo de la marca de él en su momento que lo patrocinaba, pues también el respaldo pues en todo, en indumentaria, material, todo. Entonces ahí arrancamos con 3 niños. Entonces lanzamos que Academia de Arquero, en su momento nadie en el país lo hacía. Sí, bueno, no, que es novedoso, se ve chévere. Entonces el tema de las redes sociales, entonces ya David publicaba algo y ya Sí, era. espacio total, ya claro. no había que pagar nada. Sí. Entonces ya, No necesitaba mucha publicidad. total, entonces ya David dice, no, vino a vacaciones él, no, que mi academia de arquero, bueno, eso fue una locura, eso fue un proyecto bonito, mientras duró fue espectacular, y tener una metodología novedosa en entrenamiento, en idea, formas, bueno, todo generó un impacto en la ciudad. Cuando él viene a vacaciones en junio, hacemos el lanzamiento en junio, él llega del Arsenal a vacaciones, entonces el arquero del Arsenal, yo todavía estaba activo en Envigado, jugando activo. Los otros 2 amigos pues estaban ya por fuera pues, del fútbol, trabajando pues en sus cosas,
Y lanzamos eso fue claro. la locura. Porque El momento más top, en cierto, fue un punto de David, ¿no? Exactamente, porque entonces ya una rueda de prensa, porque ahí va a ser un anuncio. Claro, Entonces él convoca y todo el mundo quiere ir. claro. Todos los medios, entonces no hubo que hacer esfuerzo de nada porque todos llegaron los medios, las cámaras, el lanzamiento de la Academia de Arqueros de David Ospina, con Breiner, bueno, todo eso. Y ahí fue el proyecto, duró 7 años espectaculares. Llegamos a un nivel de tener casi 150 niños. Puros arqueros. Activos, solamente arqueros. Puros arqueros. Solo arqueros. Entonces, era algo espectacular. La verdad, muy bien diseñado todo, el día a día. Aguantamos la pandemia, como dice uno, que era lo más difícil. Y cuando llega la pandemia, era el reto, ¿qué hacemos ahora? Y entonces, no, pues miremos a ver virtual, pero un entrenamiento arquero virtual, ¿cómo así? ¿Qué hacemos? No, déjeme, yo rayé idea y les dije, bueno, convoquemos algo libre, sin cobrar nada, y yo hago la primera clase a ver cómo nos va. Entonces me senté a pensar, ¿qué hago yo por un computador? ¿Cómo aprobar arqueros con un computador? ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, la parte específica del arquero son que desplazamientos, posicionamiento, tema cognitivo y el primer día que lanzamos fueron 50 niños conectados en un computador, un reto grandísimo. Entonces yo en mi casa, ¿qué hacía? Bueno, me la craneé y lanzamos eso, pegó durísimo, porque al otro día sacamos cortes de la grabación, de una cosa, la publicidad, cuando nos dimos cuenta teníamos más de 100 niños conectados en un día, en otro día conectados, diferentes días, grupos pequeños de chicos. Y en la pandemia le dimos también con todo al tema virtual de arqueros trabajando en su casa. Entonces eran, chicos, hoy consigan un bastón, el palo de la escoba, consigan en papel foamy, colores amarillo, azul y rojo, vamos a hacer tal. Y lanzábamos los trabajos cognitivos, trabajos de técnica, desplazamientos específicos, y eso fue también la novedad, y así aguantamos la pandemia, lo que fue casi todo el tiempo que duró, conectados, y así fue como lo dimos. Después vino, listo, la pandemia fue una parte conectado, otra parte se podía trabajar, pero un niño nomás. Lanzamos el plan presencial, íbamos a las unidades de las casas, la cancha del niño, o sea, aquí en la cancha el entrenador va, y así hicimos. Salíamos con permiso, pues obviamente teníamos permiso para salir, salíamos, íbamos a la unidad del niño, lo entrenábamos a él solo, y así comenzamos a darle dinámica y movimiento a la academia. Entrenamiento personalizado, y se lanzó eso y fue otro boom en su momento. Entonces todo lo que hicimos con la academia fue novedoso y fue muy bueno en su momento. Breiner, hace rato decías, el Breiner de 15 años no se imaginó un jugador. ¿No te imaginaste tampoco nunca formador? ¿O cuándo surge esa llama de ser formador? Porque todavía eres formador. Ya el tema de este lado ya es distinto. Okay. ¿Ves? El jugador no, porque pues no sabes qué va a pasar en tu vida. Pero ya después de esto, yo recuerdo que yo comencé a estudiar cuando estaba en Táchira. Ok. Entonces... Para ser entrenador. Para ser entrenador de arqueros. Ok, de arquero. Entonces, ¿Nunca pensaste en entrenador principal ni nada? Siempre... También. Ok. No, es que, bueno, eso es una historia muy larga, pero lo primero que estudié fue la de arqueros. En el 2013, en ATPA, en Argentina. Ajá. Entonces todo era virtual. Y recuerdo que Isaac me comenzó a ayudar mucho. Isaac me ayudaba mucho con las tareas. Porque al principio, pues, esto de manejo de carga, de volumen, de planificación, de microciclo, todo sonaba a chino. Pues uno de jugador, pues, si uno va y entrena y ya. Pero todo ese tema de manejo de carga, de que microciclo, que menos uno, que... Ahí es cuando el jugador se da cuenta de todo lo que está detrás, ¿Esto qué es? Y yo decía, Dios mío, entonces, Isaac, vení, no, mejor una tarea, mira esa tarea, yo no entiendo ni nada. Entonces Isaac comenzó a explicarme, entonces, ok. Y ya uno comenzaba la dinámica del estudio virtual. Y entonces ya, a estudiar, y comencé en el 2013 a estudiar. Para el 2017
18, cuando yo dejé el fútbol, yo tenía la carrera ya de entrenador como técnico encima, tenía la de entrenador de arqueros, tenía la de analista, tenía otra por allá también de entrenador con otra academia. Entonces tenía una de gerencia deportiva también encima. Entonces comencé a estudiar y yo dije, el fútbol es un abanico muy grande de oportunidades. Si yo digo que solamente quiero ser entrenador de arqueros, me voy a limitar. Exacto. Entonces comencé como a ver qué tenía el fútbol o hacia dónde iba el fútbol para comenzar a estudiar. Entonces, gerencia deportiva estudié, de entrenador estudié, analista estudié, la de arqueros estudié, y a partir de ahí comencé a cada una de esas áreas a nutrirlas. Entonces, un curso de técnico, MVP School de España. Hice la de balón parado, hice la de scouting, hice la de fundamentos individuales, fundamentos colectivos. Después apareció otra de gerencia deportiva, la hicimos también. Entonces así comenzamos a estudiar y de hecho a mí hoy en día me encanta estudiar, ¿no? Me encanta prepararme, me encanta estar siempre haciendo cosas, mirando cosas. Un curso nuevo, lo miro, lo hago, me gusta, leo el contenido, el pensum, cómo va, me gusta, veo que me puede dejar cosas, lo hago. Entonces estoy siempre en búsqueda de eso, ¿no? De aprender, y me he convertido en un estudiante eterno. Breiner, para ir cerrando, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ok. ¿Para qué está Colombia en el Mundial? Para pelearlo. Para pelearlo. Sí, seguro. ¿Sí? Tienen un grupo muy sólido, muy consolidado. No es fácil, y ahora mucho menos con tantos equipos o selecciones, pero creo que el profe Néstor, su staff, han hecho un grupo, han armado un grupo maravilloso, y los nuestros que están por fuera también están en buen momento. ¿Tu ídolo? ¿Tuviste un ídolo? Ídolo, amigo, Miguel Calero. Miguel fue el que me recibió cuando llegué a Primera División en el Deportivo Cali. Yo era hincha de la barra, llegué con él a entrenar, entonces como que todo se juntó, y después me convertí en un hermano que me fue guiando en su camino hasta que se fue a este mundo. ¿El mejor arquero de la actualidad en Colombia? De la actualidad en Colombia, por fortuna tenemos muchos. O sea, si me dices que sea colombiano, yo te digo, hoy tenemos la bendición de que en Colombia, sacando a David, que es nuestro referente, claro. Entonces tenemos varios, Aldair Quintana, Marmolejo, está Parra en Once Caldas. Entonces vienen chicos haciendo carrera muy buena, creciendo, madurando, y que están ahí consolidándose, otros ya consolidados como Marmolejo y Aldair, ya consolidados, pero que día a día demuestran su calidad. Y los que vienen más joven, pues obviamente pues tenemos afuera a Kevin, que no lo contamos, pues está fuera de Colombia, sí. Pero los que están en el fútbol colombiano hoy creo que vienen con buen suceso, y seguro que van a dar mucho que hablar. ¿El mejor arquero que viste en tu vida? Oh. Es difícil porque está sesgado al sentimiento, claro, al cariño y a la amistad, pero muchos de los grandes también lo dicen, ¿no? que Miguel es de los mejores. Sí. Para muchos, para mí fue el mejor. Sí, de los mejores de la historia del fútbol colombiano. Pero yo me crié viendo junto a Miguel, a Oscar, a Farid, claro, Miguel obviamente, y a René. Ajá. O sea, fueron los 4 referentes que tuvimos, mi generación. Pero para mí, pues, obviamente, el que yo siempre seguí de cerca por la amistad, compartimos camerino, obviamente, y muchas cosas por fuera de la cancha, fue Miguel. ¿Mejor arquero del mundo en la actualidad? De la actualidad en el mundo. Yo creo que esto también rasga mucho también con el gusto. O sea, porque yo te puedo decir, Donnarumma, hoy en día es de los mejores por lo que viene haciendo. Donnarumma tiene una carrera
casi ya para 20 años Sí. y siendo todavía muy joven, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Arrancó muy joven. Debutó en el como con Milan, 16, en el claro. Milan arrancó muy joven en el Milan, entonces, pero ese también, arrancar también tan joven, le costó muchísimo consolidarse. Sí, ajá. ¿Ves? Sí, Entonces sí. uno habla de Donnarumma, el del París. De ahí para atrás, uy, como difícil, ¿no? Sí. Decir que ha sido de como, pero creo que el del París hasta ahora es maravilloso. Sí. Pero Joan García es muy bueno, es Ah, muy del bueno. Barça. Es muy bueno, siendo también muy joven. Courtois. Uno dice, tiene un techo todavía muy lejano para alcanzarlo. Sí. Lo que hace Courtois en el Madrid Sí. es lo que uno pide de un arquero, que Sí, aparezca, sí, y sí. siempre aparece. Entonces, un equipo grande que juegue tan a la ofensiva, siempre en la búsqueda, tan desprotegido atrás, y que encuentre atrás ese respaldo es fundamental. Entonces, uno mira a esos arqueros y uno dice, pero pues obviamente Neuer es el legado Sí. que ha dejado en todos esos chicos. Sí. Me duele lo de Ter Stegen porque, Sí, sí. porque es un arquero que uno también admira Sí. y que uno dice tiene condiciones para un equipo grande también. Por todo lo que ha pasado con él, sus lesiones lo han llevado a este momento difícil para él. Pero están entre esos. Yo creo que esos son los más importantes. Después hay otros, obviamente, que están en lista, que son muy buenos, que muestran rendimiento, pero que no son consistentes de una Correcto. temporada a otra. Sí, sí. Breiner, un jugador, un delantero que tú dijeras, oh, qué ladilla, me voy a enfrentar ahora en este momento a este tipo, ¿cómo hago? ¿Me va a meter gol? Qué fastidio enfrentar a este delantero en tu carrera. Que diría, complicado, es duro. Aparte que me los encontré, ¿no? Ajá, ajá. Me los encontré ya de este lado y ya ellos viniendo de afuera, Ajá. donde yo trabajaba antes en Nacional, me los encontré que era Dorlan Pavón y Giovanni Moreno. Ajá, ajá. Entonces, cuando llegan al club, ellos que vienen ya de vuelta al club y ellos me ven en el club, entonces el saludo de lejos es hijo mío, así de grito grande, hijo mío. Entonces yo voy a saludarlos y vienen las anécdotas pues con ellos, porque Giovanni Moreno me hizo muchos goles. Giovanni me hizo muchos goles, yo en Tolima jugando, o jugando también en otros clubes, ¿no? Dorlan, siempre yo estaba en Medellín y en los clásicos era insoportable. También me hizo también muchos goles. Pero también le decía yo a ellos que ustedes me hicieron muchos goles, porque también ustedes a mí también me hicieron también figura en muchos partidos. Sí, sí. Porque Dorlan pateaba de todas partes, entonces un remate de 30, 40 metros te daba posibilidades de ser figura, porque pateaba muy bien. Pero esos dos jugadores, creo que siempre yo decía, oh, Giovanni Moreno otra vez, no puede ser. Otra vez Dorlan, no puede ser, hermano. Entonces siempre con ellos dos fue muy bonito enfrentarlos. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la respondiste. ¿El mejor compañero que tuviste fue Miguel? ¿En tu carrera? No. Okay. No. Miguel, sí, o sea, la cercanía, la amistad, Exacto. de que era mi ídolo, obviamente. Pero después, los compañeros que tuve fue con los que compartí muchos años habitación. Y mi mejor amigo es Edwin Rivas, que lo tuve desde categorías menores. Y después tuve desde categorías menores también muchos amigos. Mayer Candelo, Alex Viveros, pero con el que también compartí mucho tiempo habitación, Freddy Hurtado. También somos hasta hoy muy amigos, que después compartimos tiempo como formadores en selección también. Entonces la amistad siguió también aún mucho más porque otra vez como compañeros, como jugadores en el cuarto, como entrenadores en el cuarto. Entonces la amistad también fue mucho más fuerte. Y esos fueron, digamos, mis amigos del fútbol, ¿no? El fútbol te deja amigos muy pocos. Después como jugador, en mi última etapa encontré a Pecoso Correa, me encontré a Andrés Ricaute, jugadores maravillosos como personas, como jugadores, como compañeros. Y eso el fútbol no son muchos, pero los que me dejó realmente son verdaderos. Breiner, muchas gracias, ¿no? No, a ti por la invitación. Muchas gracias, ¿no? Por tomarte el tiempo,
tenías mucho tiempo sin venir y que un momento de ese tiempo que tenías sin venir, de capaz poder disfrutar en un momento en la ciudad o estar descansando, estás acá con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, ¿no? Bueno, fueron 13 años y Sí. la verdad muy complacido de estar acá. Bueno, señores, Breiner Castillo, hasta otra oportunidad. Chao, espero que lo hayan disfrutado.